Hola, mi nombre es Emilio. Ahora estamos con Alejandro también en esta sesión. Y bueno, pues en este proyecto también nos acompaña Alejandra Platas y Sofía Sánchez. Estaremos hablando sobre la inteligencia artificial como extensión cognitiva, particularmente cuáles son los efectos sobre las funciones ejecutivas, procesos de autorregulación y también la cognición distribuida en jóvenes digitales. Entonces, pues bueno, como una pequeña introducción. Prácticamente en este proyecto de investigación, pues nos enfocamos en la integración masiva y acelerada de la IA generativa, este es nuestro contexto, en la vida académica de la generación Z y millennial, siendo esta pues nuestra población objetivo. El problema que definimos es que la incertidumbre crítica sobre el efecto de la delegación de tareas en la cognición humana es profunda, pero también hay que preguntarnos si es una herramienta de potenciación o si esta implica un riesgo de dependencia. Para esta investigación, nuestros términos base o mesh terms fueron descarga cognitiva, la cognición distribuida, funciones ejecutivas, autorregulación y por último, inteligencia artificial generativa como nuestro eje rector. Bueno, y pues como objetivo tenemos analizar cómo el uso frecuente de la inteligencia artificial influye en procesos cognitivos, ¿no? Nos parece esto bastante relevante, no solo a nivel académico, sino a nivel arquitectura mental en entornos laborales. Y bueno, pues vamos a hacer una división entre funciones ejecutivas como atención, memoria de trabajo, planificación y funciones, procesos superiores como autorregulación y metacognición, ¿no? Y bueno, pues ahí está el centro la inteligencia generativa. Y bueno, pues dentro de esto, pues vamos a hacer una perspectiva teórica que integre pues ambos marcos. Bueno, en cuanto a nuestra metodología y rescatando lo que mencionó Alejandro, pues bueno, nuestra búsqueda inicial toma en cuenta diferentes términos que están asociados con nuestro eje y el vocabulario principal, desde inteligencia artificial generativa, la carga cognitiva. Nos enfocamos también en estas bases de datos, Scopus, PubMed, PsycInfo, entre otras. Y nuestro segundo paso dentro de esta recolección de información, pues fue la aplicación de filtros y criterios. Es decir, que, bueno, se establece un tiempo de 2018 a 2026 para la inclusión de las fuentes para esta investigación. También se toma en cuenta que sean fuentes en español e inglés y principalmente, pues, de carácter, ya sea artículos o revisiones. Por supuesto que también buscamos que la población pues haya sido generación Z, millennials, la tecnología base, pues inteligencia artificial generativa y pues todo esto dentro de un ámbito educativo y cognitivo. Por otro lado, los criterios de exclusión pues fueron aquellos artículos, revisiones u otras fuentes que no fueran revisadas por pares, que no estuvieran enfocadas en la temática central, también que no existiera un enfoque directo en la generación Z y también que no se tratara de inteligencia artificial generativa como el centro. Más adelante se genera un cribado y también la evaluación del texto completo, que esto permite hacer válidos los criterios de exclusión. Y por último, todas las fuentes que sí cumplían con los criterios de inclusión, pues fueron concentradas en una matriz de fuentes y al mismo tiempo se elaboraron bitácoras que permitieron hacer una integración de todas las fuentes recabadas para después generar pues el extenso y el abstracto de esta investigación. Entonces, bueno, pues ya hablando de resultados y enfocándonos más en qué sucedió dentro de esta matriz y lo reportado en las bitácoras, pues se encuentra que pues arriba de la mitad de todos estos artículos o de todos estos estudios incluidos, pues corresponden a investigaciones empíricas. Hablando del diseño metodológico, pues encontramos que en la gran mayoría se utilizan modelos estadísticos, pero bueno, también encontramos estudios de carácter cualitativo, encontramos casos. Es importante mencionar que dentro de esta matriz pues se concentran artículos que engloban a diferentes poblaciones, tanto de América como de Europa, como de Asia y África también. Aparecen desde estudiantes universitarios, estudiantes de secundaria, adolescentes.
poblaciones ya más particulares que tienen algún tipo de diagnóstico, en este caso del neurodesarrollo, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, entre otros. Aquí encontramos también que cerca de la mitad de estos artículos pues correspondían a generación Z. Y por último, en herramientas de inteligencia artificial utilizadas que corresponden a la parte generativa, pues cerca igual de la mitad de estos artículos, pues hablaban de ChatGPT y de ahí pues se seguían a otro tipo de inteligencias artificiales, ¿no? Pues dentro de los principales resultados es que pues, no encontramos que la inteligencia fuera intrínsecamente positiva o negativa sobre las funciones ejecutivas, sino pues que hay una diferencia en torno a cómo se le usa, ¿no? Del lado izquierdo tenemos un uso de modo andamiaje, en donde la inteligencia artificial acompaña, potencia el aprendizaje, puede facilitar procesos de obtención de información, acceso de información, la oportunidad para personalizar experiencias educativas, por ejemplo, para poder aprender idiomas, para poder estudiar para un examen, ¿no? Y bueno, en este sentido, cuando se usa de esta forma crítica y como un acompañante, pues es un factor potenciador que puede extender inclusive las capacidades cognitivas, coeficiente intelectual. Y bueno, pues por el otro lado, como un sustituto, ¿no? Más adelante Emilio nos va a hablar de la pereza mental, ¿no? Cuando se usa como un sustituto, cuando hay una dependencia excesiva, cuando, bueno, pues ya no se critica la inteligencia artificial, sino que, bueno, pues al final del día se toma todo como si fuera cierto, se reemplazan procesos, ¿no? Entonces se vuelve un copiar y pegar la información. Y bueno, pues también vamos a ver que la comprensión es superficial y fragmentada, no hay revisión de fuentes y bueno, pues en este sentido, pues sería un sustituto riesgoso para las funciones ejecutivas. Con esto queremos llegar a que la inteligencia artificial pues no es como tal una herramienta aislada, sino que lo que buscamos es darle una naturaleza más integral, ¿no? Entonces, de cierta manera, apoyar a que la inteligencia artificial sea parte de un sistema cognitivo, pero que la inteligencia artificial no sustituya o no se imponga frente al proceso de desarrollo o de aprendizaje de una persona, sino que pueda facilitarlo. Y para eso, pues Alejandro ahorita nos va a platicar de ciertos elementos importantes o de ciertos conceptos importantes que nos ofrece la inteligencia artificial generativa dentro del entorno académico y que a lo mejor serían importantes de también tomarse en cuenta al momento de utilizarla para estos fines. Bueno, pues dentro de las bondades o potencialidades que tiene la inteligencia artificial sobre la cognición es la descarga cognitiva, que bueno, pues esto implica lo que nosotros ya hacemos actualmente con un bloc de notas, una calculadora, ¿no? Una libreta, en donde bueno, pues descargamos eh, esa, eh, esa carga cognitiva a algo externo para que nosotros la podamos dedicar a otro proceso y bueno, pues la inteligencia artificial entra en este proceso. Y bueno, pues otro concepto muy interesante que descubrimos es el de la cognición distribuida, en donde, bueno, pues vamos a ver que ya la mente no es un proceso únicamente interno, sino que pues también es una construcción social. En donde, bueno, pues también se incluyen los significados, se incluyen los significados que están sobre las percepciones, las sensaciones, las interpretaciones, ¿no? Y bueno, pues esto funciona ya como un colectivo, ¿no? La cognición entre personas y herramienta, ¿no? Ya no solamente nosotros hicimos esta investigación, sino que además, por ejemplo, pues la estamos socializando aquí. Y bueno, pues la mente extendida, ¿no? Que bueno, es un potenciador de la mente, en donde, bueno, pues podemos aumentar los límites, las capacidades mentales que tenemos actualmente, como una bondad derivada del proceso de andamiaje. Y bueno, pues la IA como un colaborador, ¿no? De la inteligencia humana, ¿no? Tenemos inteligencia humana e inteligencia artificial colaborando de forma crítica. Y entonces rescatando la idea de la inteligencia artificial como un aliado que mencionaba Alejandro, pues también es importante mirar a los siguientes tres conceptos
de tal manera que al momento de tenerlos presentes y ejercerlos también dentro de una práctica que nos permita conservar a esta herramienta como un potencializador del proceso de aprendizaje, pues tenemos primero el aprendizaje autorregulado, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, pues la idea entonces es que dentro de este proceso activo, donde aparecen metas y también se debería de dar un monitoreo, pues la inteligencia artificial participe como un apoyo en lugar de generar una interferencia. Hace un momento Alejandro mencionaba el concepto de la pereza mental o pereza cognitiva, y es entonces cuando la inteligencia artificial ya no nos funciona como un apoyo, cuando ya se delega ciertas capacidades de pensamiento, específicamente un pensamiento crítico, al 100% de la respuesta de la inteligencia artificial. Y entonces aquí ya no hablamos de un aprendizaje autorregulado, sino ya caemos en un estado de pereza que al mismo tiempo aparece una dependencia. Después tenemos el concepto de metacognición, ¿no? Y es importante también hacer énfasis en esta noción, principalmente por el monitoreo de los propios procesos, ¿no? Ser conscientes también de los procesos cognitivos que estamos atravesando, particularmente de nuestro proceso de aprendizaje, nos ayuda entonces también a favorecer la percepción de la inteligencia artificial como un andamiaje y disminuir el riesgo de ilusión por comprensión. Y finalmente, la psicología cognitiva, pues es quien rescata las funciones ejecutivas de control y también pone en evidencia, como se consultó en la cuestión de la matriz y en las fuentes y artículos recabados, que al final la inteligencia artificial, así como puede funcionarnos como un aliado, si no se toma en cuenta también elementos que pueden favorecer esta parte de alianza, pues también puede generar un impacto a nivel de la memoria de trabajo, y esto, a final de cuentas, pues va a requerir cierta autorregulación. Entonces, a manera de síntesis, pues es importante tomar en cuenta que la inteligencia artificial, sobre todo su impacto en el proceso de aprendizaje, pues dependerá definitivamente de la manera en la que nosotros como seres humanos la integremos en estos procesos de adquisición y procesamiento de conocimiento. Y bueno, también pues será necesaria cierta alfabetización o conocimiento de bases metacognitivas y de autorregulación crítica para entonces generar que esta herramienta pues tenga no solamente un uso aislado, sino también un uso integral. Y bueno, a manera de conclusión, pues bueno, es muy importante tomar en cuenta que para poder lograr que la inteligencia artificial pueda favorecer y no obstaculizar un proceso de aprendizaje, tomemos en cuenta a la persona y al contexto, ¿no? Desde las metas, las funciones ejecutivas, la autorregulación, todos estos factores individuales que están implicados en el proceso de uso de la inteligencia artificial, pero también el contexto, hacia dónde se le va a dar uso y qué riesgos podemos enfrentarnos dependiendo de la necesidad que tengamos en ese momento. Necesitamos tomar en cuenta también procesos metacognitivos y entonces al mismo tiempo integrarlo en este ciclo cognitivo distribuido entre la persona, la inteligencia artificial generativa y también qué mecanismos centrales de redistribución están participando y al mismo tiempo influyendo en procesos cognitivos de la persona. Y finalmente, con esto podemos llegar a los resultados, ¿no? Dependiendo de cómo se maneja este ciclo, dependiendo de cómo es el uso, el contexto, la persona, factores individuales, ambientales, pues podremos ver reflejados diferentes beneficios o diferentes riesgos. Por lo tanto, pues bueno, aquí encontramos a manera de cierre, pues que existe un impacto contingente en el cual pues todo dependerá de la interacción de los diferentes factores, tanto individuales como ambientales que ya mencionamos, y al mismo tiempo existe una necesidad inminente de promover una alfabetización metacognitiva específica que entonces favorezca el uso de la inteligencia artificial como andamiaje para ambas poblaciones ya descritas, y por ende el objetivo final pues sería entrenar la conciencia estratégica sobre cómo delegar para preservar la agencia epistémica. Y con ello, pues llegaríamos al cierre de la exposición de este tema. Es importante también mencionar que esta presentación pues, fue generada también con el apoyo de inteligencia artificial generativa y al mismo tiempo basada estrictamente en los resultados de la investigación empírica de los autores. Muchas gracias por su atención. Gracias.